Del asambleísta por el Partido Social Cristiano, César Ron. La verdad es que pensé que me tenía ojeriza, presidente, porque estoy inscrito hace 3 días y no me había dado la palabra en ninguno de estos temas económicos. Así es que le agradezco. Entrando en materia, señores legisladores, señor presidente, la reactivación económica tiene que empezar con un proyecto que tenga claramente los incentivos a esa reactivación económica productiva. Porque lo más importante en la reactivación económica productiva es generar trabajo, generar confianza y permitir que nuevas inversiones vengan al país. Un proyecto de ley de reactivación económica fundamentalmente tiene que cubrir 3 aspectos: incentivos arancelarios, incentivos tributarios e incentivos financieros. Ninguno de estos incentivos tiene esta ley de reactivación económica. Únicamente persigue la recaudación de más impuestos. ¿Y por qué persigue la recaudación de más impuestos? Porque lamentablemente aquí se gasta mucho y no hay ni eficiencia ni austeridad en el gasto público. He revisado con detenimiento las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que son públicas, que cualquiera las puede ver, y he encontrado que este año vamos a cerrar con un déficit cercano al 6.9 del Producto Interno Bruto, 6.900 millones de dólares de déficit fiscal. He encontrado que los gastos proyectados del Estado ecuatoriano a diciembre del 2017 apenas alcanzan 16.000 millones de dólares y que los ingresos totales a la misma fecha llegan apenas a 25.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo la proforma de este año tiene 34.000 millones de dólares? ¿Qué? ¿Vamos a multiplicar o vamos a traer un mago para que saque de un sombrero los conejos o, en el caso de la proforma, los billetes? No se puede hacer eso. El presupuesto se tiene que hacer con orden, con disciplina fiscal y basado, porque así lo manda la técnica, con lo que ha ocurrido el año anterior, y no haciéndonos creer a los ecuatorianos que se bajó 5% porque el del año en curso era de 36.000, casi 37, y el de ahora es de 34. Y entonces, ¿cómo entender que si se sube el impuesto a la renta 3 puntos, ¿por qué no se quita el anticipo del impuesto a la renta? No es que me ha contado, conozco de muchas empresas que se están cerrando, otras que están en procesos de liquidación, escúchenme bien, y sin embargo el SRI les sigue exigiendo el pago del anticipo del impuesto a la renta. Empresas que ya no venden, empresas que ya no funcionan, empresas que ya no operan. Entonces no es un anticipo al impuesto a la renta, es un impuesto al capital. Por eso el pueblo ecuatoriano el día de hoy está atento, no solo a lo que pase en la Asamblea Nacional, sino que está atento a lo que está pasando en las calles de este momento. El presidente de la República acaba de mandar al Consejo Nacional Electoral el decreto para la consulta popular. ¿Por qué manda ese decreto? Porque la Corte Constitucional se ha dormido en los laureles y porque el pueblo es el mandante, y si es el pueblo el que tiene que ir a las urnas, la consulta es válida, es positiva, tiene que haber la consulta popular para que se termine el bloqueo en el país y para que el Ecuador recupere la institucionalidad democrática que la hemos perdido. El pueblo es el mandante, es el soberano. La Asamblea Nacional no puede de ninguna manera oponerse a esa consulta popular. Pero aquí hay otros temas de inconstitucionalidad en este proyecto. Se mantiene que el SRI y el Comité de Política Tributaria tengan ese poder discrecional. Y déjenme decirles que ni el SRI ni el Comité de Política Tributaria son organismos públicos de control y regulación. No, son dependencias del Ejecutivo, a los cuales el Legislativo
no le puede delegar la facultad de expedir normas de carácter general y por lo tanto ese poder discrecional que le ha otorgado puede convertirse en un poder abusivo que no lo podemos permitir. La legislatura no puede delegar de ninguna manera, no puede delegar su capacidad legislativa al SRI y al Comité Tributario. Y al ser inconstitucional, señor presidente, señores legisladores, nos reservamos el derecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre este tema a la Corte Constitucional, como corresponde a la ley, a la Constitución y al derecho. ¿Qué más tenemos? Que es terrible en la dolarización y que no lo logramos entender. El asambleísta Torres en su intervención anterior habló muy claramente de que apenas tenemos 40 centavos de dólar de reserva, 40 centavos de dólar de reserva de cada dólar que debemos en el Banco Central, porque el Banco Central se dispuso de la Reserva Monetaria Internacional. Le prestó al gobierno plata que no es de él, plata ajena. Eso es lo que no puede existir en dolarización. Ellos pretenden que los bancos traigan sus dineros de afuera para seguir prestándole plata al Estado ecuatoriano. No, de ninguna manera, porque atenta contra la seguridad económica del país. Es plata de los depositantes, ni siquiera es plata de la banca, peor del Banco Central y peor del Estado ecuatoriano. Y a ese Banco Central que debería desaparecer en dolarización, hoy le queremos dar el manejo del dinero electrónico. ¿Para qué? Para que siga prestando la plata al Estado, para que a través del dinero electrónico hagamos una emisión inorgánica que no se puede hacer en dolarización. No, señores. No, señores, si estamos hablando de medios de pago, los medios de pago, nos guste o no nos guste, tiene que ser a través de la banca privada. De la banca privada que aprendió la lección después del feriado bancario. De la banca privada que se ha fortalecido y da garantías al Estado ecuatoriano. Pero déjenme decirles algo más. ¿Quién tiene la responsabilidad del marco regulador en la nación? El Estado. El Estado. ¿Y por qué no ha regulado adecuadamente? ¿Y por qué no ha corregido las desviaciones? Llama mucho la atención que no hay crédito para la agricultura. Llama mucho la atención que el crédito para la producción es de 2 dígitos. ¿Y por qué no es de 1 dígito? Porque no hay políticas públicas a favor de la agricultura, porque no hay políticas públicas a favor del turismo. Porque aquí hemos escuchado con mucha sabiduría a nuestro compañero Pedro Curuchumpi pedir que se hagan carreteras en su zona para poder sacar la producción. La sabiduría viene de lo alto, Pedrito, y usted lo ha hecho muy bien, usted la tiene. Usted la tiene. Seguramente no tiene la preparación que tienen muchos aquí, pero muchos de aquí no tienen la sabiduría que usted tiene, compañero asambleísta. Y entonces, ¿dónde quedó? Pues que ya tenemos carreteras, cuando aquí vemos que no hay carreteras suficientemente buenas, grandes y apropiadas para sacar la producción. Y él hablaba de una zona, de la zona central del Ecuador. ¿Y qué les quiero decir de la zona de la provincia del Oro? 1 minuto, señor donde asambleísta. está la mayor riqueza bananera, cacaotera, camaronera, y que hay apenas 2 carriles donde no se puede sacar la producción nacional. Esas son las cosas que tienen que cambiar en el Ecuador. Esas son las cosas que tenemos que corregir para que no ocurran los desafueros que ocurrieron en el anterior gobierno, que tiene que venir el expresidente, que en vez de salir por la puerta como tienen que salir las personas normales y decentes, tiene que salir por la ventana a escondidas del Ecuador, porque lamentablemente hay mucho por responder y mucho que dar la cara al Ecuador. Ojalá dé la cara, ojalá dé la cara de los desafueros que ha habido en el país, que hoy tenemos que pagar los ecuatorianos, producto del abuso de una política económica, de haberle endeudado al Ecuador, y que hoy tenemos que pagar la cuenta todos los ecuatorianos, especialmente los más pobres. Por eso, señor presidente,
Por eso, señores legisladores, nosotros pedimos que se retire este proyecto, que se archive este proyecto, porque es inconstitucional y porque no reactiva la economía del país. Nosotros nos reservamos el derecho de presentar esa inconstitucionalidad en su debido momento, pero hoy en la votación vamos a pedir, y en la última reunión, en la última sesión de este pleno que intervine, pedí, señor presidente, que iba a mocionar como corresponde en un segundo debate, y mociono, señor presidente y señores legisladores, el archivo de este proyecto de ley. Señor presidente, señores legisladores. Tiene la palabra la asambleísta Elizabeth Cabez.